¿Cómo están, queridísimos amigos? El ejercicio de hoy es excelente porque tiene los tres esfuerzos que nosotros en general usamos cuando queremos dimensionar o calcular cuánto es el esfuerzo interno que tiene una estructura. Entonces empecemos. Antes de leer el enunciado, vamos a ver un poquito de teoría, la que vemos siempre. Este ejercicio es muy interesante porque tiene los tres esfuerzos que nosotros siempre usamos. ¿Y por qué digo tres? Acá tenemos dos, esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Porque los esfuerzos normales se dividen en un esfuerzo debido a la compresión o la tracción y otra parte del esfuerzo normal debido a la flexión. Si en una estructura, como nosotros ya vimos, no tenemos flexión, el esfuerzo normal se reduce al peso dividido la superficie. Si nosotros tuviéramos un ejemplo donde no tenemos esfuerzos de compresión y si tenemos un momento flector, nosotros vamos a tener esfuerzos normales debido solamente a la flexión. Y si nosotros tuviéramos un esfuerzo donde solamente tenemos aplicado un momento torsor, vamos a tener esfuerzos tangenciales, que son estos de acá. Los esfuerzos se entienden de esta manera. Nosotros agarramos una estructura, en este caso, en el ejemplo, es una estructura cilíndrica. Cortamos la estructura en alguna parte. ¿Sí? Puede ser acá, 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 yo la elegí cortar acá. Es lo mismo. Y los esfuerzos normales son todos esfuerzos que van a ser perpendiculares a esta superficie. Está bien, a la superficie que yo cortaría. Si la sección de mi cilindro es esta, todos los esfuerzos normales estarían pegando en esta tapita o en esta superficie, que sería la superficie de corte de este cilindro. ¿Está bien? Pegarían todos normales así. Los esfuerzos normales. Y los esfuerzos tangenciales serían esfuerzos que irían tangente a esta superficie. ¿Está bien? Esta es la superficie, serían los esfuerzos tangenciales. Acá o acá. Que están graficados en esta figura que tenemos acá. Bien, una vez dicho esto, veamos el ejercicio. Tenemos una señal. La sección que nosotros tenemos que dimensionar es esta de acá. Que acá está marcada con A chiquitito, que es esta de acá. Acá está en dimensiones a escala. ¿Sí? Estas dimensiones nos las está dando un diámetro exterior de 100 milímetros por un diámetro interior de 80 milímetros. Bien, es esta de acá. Yo grafiqué, aparte, los tres esfuerzos, cómo vamos a hacer para calcularlos. ¿Sí? Fíjense que esta sección, ¿sí? El grosor es muy chiquitito y es el grosor real. Yo acá lo agrandé al espesor para que podamos ver bien lo que estamos haciendo. Entonces vamos a dividir los esfuerzos que vamos a tener en esta estructura en tres partes. Primero vamos a tener un esfuerzo normal debido, que si nosotros vemos nuestra fórmula de acá, vamos a considerar solamente esta partecita del esfuerzo normal, esta parte no y esta parte no, y va a ser este esfuerzo de acá. Va a ser un esfuerzo de compresión, y ese esfuerzo va a ser igual al peso total de toda la estructura, del caño más el cartel, dividida la superficie de contacto, que sería la superficie esta que tiene el tubo, ¿no? Seccionado. Yo acá lo agrandé para que se pueda ver mejor. Entonces la superficie de contacto es esta de acá que está rayada. Entonces el esfuerzo de compresión en este caso, porque el peso genera compresión en la sección A, acá, ¿sí? Todo el peso estaría tirando para abajo, generando que esta parte se comprima, solamente que se comprima. Entonces empecemos calculando este esfuerzo normal. Después vamos a ir calculando el esfuerzo debido a la flexión, que va a estar dada por el peso del cartel. ¿Sí? Este cartel tiene un peso, y el peso estaría tirando para abajo. Entonces yo voy a tener una fuerza multiplicada por la distancia donde yo aplique esa fuerza. Ahí voy a tener un momento flector. Y ese momento flector va a generar que la estructura se quiera flexionar. ¿Sí? Acá tengo mi reglita. La estructura se va a querer flexionar y voy a tener unas fibras que se van a comprimir y otras fibras que se van a traccionar. En la parte de compresión, yo voy a tener esfuerzos de compresión que se van a sumar a los esfuerzos de compresión debido al peso de la estructura. Y en la parte que se traccionan las fibras, yo voy a tener un esfuerzo de tracción que se va a restar al esfuerzo de compresión que yo tenía debido al peso de la estructura.
¿Está bien? Y después vamos a tener un esfuerzo de torsión debido a la fuerza del viento que estaría pegando a la estructura, que va a generar que el caño se quiera torcer en este sentido. ¿Está bien? Tenemos compresión cuando se quiere aplastar, para decirlo de una manera bastante criolla. Tenemos flexión, que es el peso del cartel que está generando que la tubería se quiera flexionar en este sentido. Y después vamos a tener la fuerza del viento que estaría generando una torsión en el tubo, ¿sí? Y por consiguiente en la sección A. Bueno, empecemos. Dijimos que primero vamos a calcular el esfuerzo normal debido al peso total. Para eso necesitamos el peso total de la estructura y la superficie, que es esta superficie de acá. Nos dice que el peso del cartel, vamos a anotarlo, ¿no? Voy a usar el color azul para el esfuerzo normal solamente de compresión. Por esta fórmula de acá nosotros vamos a usar fuerza sobre superficie. Vamos a considerar solamente la compresión. La fuerza aplicada, en este caso, va a ser el peso total dividido la superficie del tubo, de la tubería. El peso total va a ser igual al peso del caño más el peso del cartel. Todo eso sobre la superficie. Calculemos la superficie de esa sección. Va a ser igual a pi sobre 4 por el diámetro exterior al cuadrado, perdón, menos el diámetro interior al cuadrado. Eso es igual pi sobre 4. El diámetro exterior dijimos que eran 100 milímetros. Lo vamos a pasar a metros, muy importante. 0,1 metro al cuadrado menos el diámetro interior eran 80 milímetros, que sería 0,08 metros. Que la superficie nos queda 2,82,7 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Excelente. Ya tenemos esta superficie acá. Veamos el peso total. Para el peso total empecemos por el peso del caño. Que el peso del tubo o el caño es igual a 225 newton por cada metro. Nosotros nos dan las dimensiones, así que podemos calcular, ¿no? Tenemos que la altura total de esta tubería es 3 metros más 0,75 metros. Entonces la altura total es 3,75 metros. Peso del caño nos dice 225 newton por cada metro. 225 newton por metro. Por la longitud dijimos que eran 3 metros más 0,75. Es toda esta longitud acá. 3,75 metros igual 843,75 newton. Ahora veamos el peso del cartel. La señal son 2 metros de largo por 0,75 metros de altura. ¿Sí? Y su peso es de 160 newton por cada metro cuadrado. Nos está dando el peso por unidad de superficie. Perfecto, hay que interpretar bien eso nada más. 160 newton por metro cuadrado y ahora necesitamos esta superficie que es 2 metros por 0,75 metros. Y esto nos da, bueno,
Ahora podemos calcular el esfuerzo, ¿verdad? Muy simple. Habíamos dicho que era peso total sobre la superficie. La superficie la tenemos. El peso total es el peso del caño más el peso del cartel. Serían 843,75 newton más 240 newton dividido 2,827 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 383,35 kilopascales. Recuerden que el esfuerzo siempre tiene la unidad de pascales. ¿Está bien? Tiene que ser una unidad de presión. Y acá tenemos newton más newton, me queda newton. Newton sobre metro al cuadrado me queda pascal. Perfecto. Bien, entonces este es el esfuerzo debido solamente a la compresión que está producida por el peso de la tubería o del caño más el peso de la señal. ¿Está bien? Es este de acá. Ahora vamos a calcular este por separado. El esfuerzo debido a la flexión. La flexión producida por este cartel. Esfuerzo normal debido a la flexión. Agarramos nuestra hojita de fórmulas. Es esta fórmula que la estamos dividiendo en esta partecita solamente. Esta ya la calculamos. Y vamos a copiar solamente este pedacito. Esfuerzo normal va a ser igual. Más menos momento flector por una distancia d. Este no es el diámetro, si es una distancia d que yo elijo. Sobre momento de inercia ecuatorial. Súper importante. ¿Sí? Siempre vamos a tener que tener cuidado con qué momento de inercia vamos a usar. Ahora vamos a entender mejor eso. Entonces copié solamente esta partecita, ¿está bien? Es la misma que teníamos acá. Y el más y el menos es debido a lo que habíamos hablado hace un ratito. Que nosotros vamos a tener que el tubo se va a querer flexionar debido al peso de la señal, ¿sí? Y estas fibras de acá se van a comprimir y estas fibras de acá se van a traccionar. Las que se traccionan son positivas, voy a tomar el valor positivo. Y las que se comprimen son negativas y voy a tomar el valor negativo. Por eso acá tengo un más y un menos. Entonces, en principio voy a calcular este valor en módulo. Y después voy a poner el positivo cuando yo tenga fibras que se están traccionando y el negativo cuando tenga fibras que están comprimiendo. Así que voy a usar solamente el valor absoluto de esto. Entonces veamos. Esfuerzo normal, debido a la flexión, va a ser el momento flector. Por una distancia D, esta es la tubería exageradamente agrandada, ¿sí? Este es el caño y este es el cartel, ¿sí? El peso de la tubería no me importa en este caso porque todo el peso de la tubería está recayendo encima de la tubería, produciendo solamente compresión. Lo único que va a producir el momento flector o esto que se flexione va a ser el peso del cartel o de la señal. Entonces voy a usar eso. Voy a decir, esto se va a querer flexionar en este sentido, ¿está bien? Y visto de costado, yo también lo voy a dibujar un poquito más grande. ¿Sí? El peso del cartel estaría tirando hacia abajo y pasaría exactamente por el baricentro del cartel. La distancia es desde el baricentro de esta pieza o del eje neutro, debido solamente a la flexión en este caso, hasta la fibra más alejada, que es la distancia R de acá. El momento de inercia es el momento de inercia de esta sección, momento de inercia ecuatorial, debido a la sección que gira en torno a este eje, que se quiere mover en este sentido o en este sentido. Como el cartel, como está dibujado acá, la fuerza peso haría fuerza hacia allá, ¿sí? Esto es una crucecita, significa que está apuntando así. La estructura se va a querer mover en este sentido porque se está flexionando, entonces este va a ser el momento de inercia que yo voy a tener que usar acá. El momento de inercia ecuatorial de una sección con alma vacía. Y acá, en este grafiquito de acá, yo voy a tener el momento flector. ¿Sí? Momento flector es igual a una fuerza por una distancia. Otra vez con la distancia D, ¿sí? Perdonen. Acá tenemos D, acá tenemos D. Hay que ver qué distancia usamos siempre. Esta distancia de acá va a ser a partir de la sección media de la pieza, ¿sí? Igual
este eje de acá es el mismo que este eje de acá. Que este eje que coincide por acá está medido justito desde el centro de la sección. Entonces es desde acá hasta el punto de aplicación de la fuerza. La fuerza peso tiraría del cartel. Esto es la fuerza peso del cartel o de la señal. Yo voy a poner P sub S. Y entonces tenemos la fuerza va a ser P sub S. Y la distancia va a ser esta distancia de acá, que es el baricentro de este rectángulo. 1 metro. 1 metro. Así que tenemos que el momento flector, el peso de esta estructura ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? El peso de la señal. Teníamos que el peso de la señal es 160 newton por metro cuadrado y la superficie es 2 metros por 0,75 metros. Lo vamos a calcular otra vez. Peso de la señal va a ser igual 160 newton por metro cuadrado. Por la superficie, ¿no? Porque nos está dando por unidad de superficie. La superficie es 2 metros por 0,75. Peso de la señal es igual a 240 newton. Bien, este ya lo tenemos, Momento flector entonces va a ser 240 newton por 1 metro. Momento flector igual 240 newton metro. Acá lo tenemos. Lo reemplazamos ahora en la ecuación. Teníamos momento flector son 240 newton metro por el radio, que si nosotros sabíamos que de acá a acá eran 100 milímetros, el radio serían 50 milímetros, y como vamos a usar metros, siempre tenemos que usar metros, el radio es 0,05 metros. Dividido por el momento de inercia ecuatorial, es igual a pi por el diámetro mayor a la cuarta menos el diámetro menor a la cuarta sobre 64. Calculemos solamente el momento de inercia ecuatorial. Nos queda por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Ya tenemos todo, ¿cierto? Queda que el esfuerzo normal, 5 metros sobre 2,89 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Está bien porque acá tenemos este 4 se cancela con este y con este y me queda un 2 y me queda en newton sobre metro cuadrado, que es pascal. Perfecto. Calculemos cuánto nos da. Esto me queda 4,2 kilopascal. Este es en valor absoluto, ¿recuerdan? Yo tenía que la sección se estaba flexionando en este sentido porque la señal estaba de este lado y hacía presión para allá. Esto se está flexionando así, entonces acá tengo compresión y este lado tengo tracción. Si es tracción, voy a tener sigma positivo. Y si es compresión, voy a tener sigma negativo. El sigma positivo va a ser más 4152,2 kilopascales, que es este valor de acá. ¿Sí? Y en la parte de compresión yo voy a tener menos 4152,2 kilopascales. Por eso
En la parte de compresión yo agarro el negativo y en la parte de tracción yo agarro el positivo. Quiero utilizar bien esta fórmula de acá. Es medio complejo, por eso lo quiero explicar de manera muy lenta y pausada. Perfecto, ahora este esfuerzo, voy a tener todos sigmas negativos, y voy a tener todos sigmas positivos. Entonces, este esfuerzo de acá es este que teníamos acá. ¿Está bien? Yo lo voy a sumar a este, que era el de solamente compresión. ¿Sí? Este de acá. Si graficáramos este, nos quedaría de esta manera. Habíamos dicho que esto era solamente compresión. Entonces, tenemos compresión en toda esta superficie. Y una compresión de 383,35 kilopascales. Entonces tenemos este de acá, que es 383,35 kilopascales. Este esfuerzo, que es el de acá, que nosotros vamos a sumar, que tenemos que en esta sección es más 4152,2 kilopascales, y en esta parte de la sección, de la mitad para allá, tengo menos 4152,2 kilopascales. Entonces, ahora yo los voy a sumar. Bien, entonces acá los grafiqué. Teníamos en compresión 383,35 kilopascales. Y debido a la flexión teníamos una parte que se traccionaba, otra parte que se comprimía. Igual en módulo a 4152,2 kilopascales. Entonces, el sigma total yo voy a tener. De este lado de la estructura tengo compresión más tracción. Anotémoslo. Menos 383,35 kilopascales. Más, porque es tracción, 4152,2 kilopascales. Y de este otro lado de la estructura yo tengo compresión, que es menos 383,35 kilopascales. Menos, porque esta parte también tengo compresión, 4152,2 kilopascales. Hagamos esta cuenta. 3769,15 kilopascales. $4.535,5 kilopascales. De este lado teníamos que era compresión, compresión, compresión. Compresión. Y de este lado tenemos compresión, pero la compresión es chiquitita, ¿no? 383 comparado con 4152. Esto queda en tracción. Entonces, este es el esfuerzo normal total. Vamos a graficarlo para entenderlo mejor. En un eje de este estilo, ¿sí? Este sería la sección que teníamos que calcular, la sección A del tubo. Y entonces tenemos que en tracción está soportando una tracción de 3769,15 kilopascales. Y en compresión, de acá, está soportando una compresión de 4535,5 kilopascales. Perfecto. Otra manera de graficarlo o de pensarlo es con los diagramas de esfuerzos característicos que teníamos de ejercicios anteriores. Este sería el esfuerzo que nos había dado solamente por compresión, que habíamos calculado y nos había dado 383,35 kilopascales. Es este de acá. Grafiqué un eje y dije, de este eje para arriba va a ser compresión y de este eje para abajo va a ser tracción. Lo elegí yo. Y dije, bueno, lo voy a graficar de esta manera. Acá tengo todo compresión en esta sección,
¿sí? Uniformemente tengo compresión en toda la sección y el valor es este de acá, 383,35 kilopascales. Negativo, compresión. Bien, al lado grafiqué otra recta y dije, bueno, de esta recta para este lado va a ser tracción y de esta recta para este lado va a ser compresión. Y grafiqué este valor de acá, ¿sí? De compresión, de acá, yo tengo menos 4152. Compresión, tengo menos 4152,2 kilopascales. Y en tracción, yo tengo, la tracción máxima sería 4152,2 kilopascales. Y va a haber un punto donde la tracción y la compresión se va a hacer cero. ¿Está bien? Sería el eje neutro debido solamente a la flexión. Bien, cuando nosotros combinemos ambos esfuerzos normales, que era realizar esta suma de acá, si nosotros lo estamos combinando, lo sumamos, y acá tenemos el esfuerzo absoluto total, de la combinación del esfuerzo normal por compresión simple y el esfuerzo normal por flexión simple, nos va a quedar la suma de los dos, que va a ser el esfuerzo normal total, que yo lo escribí acá. ¿Está bien? Es exactamente este de acá. Fíjense. Para saber este valor, nosotros lo que hicimos fue de compresión 383,35 kilopascales negativo, le sumamos 4152,2 kilopascales. Conseguimos esta longitud de acá. Bien. En la parte de inferior tenemos que de esta parte de la sección tenemos compresión, la misma de antes porque este es uniforme, menos 383,35 kilopascales. Y acá en compresión, porque está de este lado, menos 4152,2 kilopascales. Si hacemos esta suma, nos queda este valor de acá, que era el mismo que nosotros habíamos sumado acá, es hacer exactamente lo mismo. Pero en este gráfico nos queda bien explícito cómo podemos calcular el eje neutro de la sección, que eso muchas veces es súper importante y a veces nos lo piden. Una vez que sumamos esta altura con esta altura, la ponemos acá. Sumamos esta altura con esta altura, la escribimos acá. Esto tiene que ser a escala. Recuerden los diagramas de esfuerzos característicos, serán todos a escala. Este es un método más gráfico. Vamos a calcular cuánto es el esfuerzo normal total. Vamos a graficar esto acá. Bien, acá grafiqué este gráfico un poquitito más grande, ¿está bien? Para que lo entendamos. Esta altura de acá es esta de acá y es menos, o vamos a usar los valores absolutos, 4535,5 kilopascales. Esta altura de acá es 3769,15 kilopascales. Esta longitud de acá era la longitud de la sección, ¿sí? Es el diámetro este, así que toda esta longitud es el diámetro. Acá está, 0,1 metros. Y la mitad sería el centro, sería el radio, sería 0,1 metros dividido 2, 0,5 metros. Yo quiero saber cuánto es esta distancia. Acá le puse X. Para eso lo que podemos hacer es usar la semejanza de triángulos rectángulos, como sabíamos en geometría. Acá tenemos un ángulo alfa. Es el mismo ángulo alfa que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos que la tangente de este ángulo tiene que ser igual a la tangente de este ángulo, ¿verdad? A este le voy a poner 1, a este le voy a poner 2. Yo sé que tangente de alfa 1 tiene que ser igual tangente de alfa 2. En verdad es el mismo ángulo, pero los puse para diferenciarlos. Tangente de alfa 1 va a ser, la tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto es 3769,15 kilopascales sobre el adyacente, que es esta longitud acá. Esta longitud acá es el diámetro menos X. 0,5 metros menos X. Bien, tiene que ser igual a la tangente de este lado, ¿verdad? Y la tangente de este lado es opuesto, que es toda esta longitud o esta altura, dividido este ángulo de acá.
Voy a escribir acá abajo porque se me acabó el lugar. ¿Qué es? 4535,5 kilopascales sobre... Y esta longitud acá es el radio más X, ¿verdad? 0,5 metros más X. Yo acá me equivoqué. Esto es 0,05 metros. ¿También? 0,05 metros. Así que vamos a copiar eso ahí. Bien, lo único que falta hacer es despejar la X, ¿verdad? Este lo voy a pasar multiplicando y este lo paso dividiendo. 4535,5 dividido 3769,15. Lo voy a poner acá. Yo voy a poner el valor que me da. 1,2. Perfecto, ahora paso este multiplicado por allá. 2,2x igual 0,01 metros. X es igual 0,01 metros dividido 2,2. Serían 4,54 milímetros. Bien, ahora ya podemos graficar cómo quedaron los esfuerzos normales totales en esta pieza. Acá yo lo exageré un poquito, ¿sí? Vamos a tener tracción de este lado de la sección, porque recordemos que esta es la tubería vista desde arriba y el cartel estaría de este lado, estaría haciendo fuerza para allá, esto se querría flexionar en este sentido, ¿sí? Este de acá es el eje neutro. Esta distancia de acá era 4,54 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué es este de acá? Siguen los esfuerzos normales en esta sección, ¿sí? En esta parte de acá que nos dice que calculemos el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo tangencial máximo. Calculemos el esfuerzo tangencial ahora. Acá lo podríamos pintar. Tendríamos esfuerzos de tracción en toda esta sección. Y esfuerzos de compresión en toda esta parte de acá. ¿Sí? Excelente. Faltaría la última parte que es de torsión, que dice determinar para el punto A, este de acá, la máxima tensión tangencial debido al esfuerzo de torsión. Lo último que falta hacer es calcular cuánto es el esfuerzo tangencial debido a la torsión producida por la fuerza del viento en la señal. Revisemos el enunciado otra vez. Dice, la presión del viento sobre la señal se estima en 1,5 kilopascales. Entonces, nos falta calcular la máxima tensión tangencial debido al esfuerzo de torsión. ¿Está bien? Es lo último que falta. Máxima fuerza tangencial o máximo esfuerzo tangencial debido a la torsión sale de esta formulita. Vamos a copiarla. Máximo esfuerzo tangencial. Momento torsor por el radio sobre momento de inercia polar. Momento de inercia polar es un momento de inercia que gira en torno, si fuera la superficie de la estructura, si el caño crecería así, la fuerza del viento pegaría en el cartel y generaría que esto se torsione. Tengo la mano toda sucia por las fibras. Generaría que el cartel o la señal se torsione en este sentido, generaría un momento torsor en este sentido, ¿está bien? Entonces giraría en torno a este eje. Por eso vamos a usar un momento de inercia polar. Como ya vimos en todos los ejercicios de esfuerzos tangenciales. Acá está el caño, esta es la señal, y el viento estaría pegando perpendicular a la señal, ¿está bien? No nos va a importar si pega en otro sentido, pero vamos a tomar la componente perpendicular, y como en este ejercicio no nos dice nada, vamos a suponer que todo el viento está pegando exactamente perpendicular a la sección.
Si pega exactamente perpendicular a la sección, yo voy a usar una fuerza equivalente que va a pasar por el baricentro de esta superficie, o de la superficie de este rectángulo. ¿Está bien? Va a ser una fuerza que pegue exactamente ahí, y eso va a generar el momento torsor, el cual voy a usar para calcular el esfuerzo tangencial. Entonces veamos. Yo acá tengo una fuerza que está pinchando, por eso dibujé un puntito. ¿Sí? Si lo graficáramos con perspectiva un poquitito, podríamos poner una fuerza así. Pero esto es con perspectiva. En realidad está pinchando perpendicular. Entonces yo voy a tener que esta fuerza está actuando a una cierta longitud, que casualmente, o por la simetría del problema, esta longitud es exactamente la mitad de la longitud de la señal. Entonces esto es 1 metro. Está actuando acá. Bien, entonces vamos a buscar una fuerza puntual debida al viento que actúe justo en ese punto. ¿Y cómo calculamos esa fuerza? Nosotros nos dan la presión del viento, nos dice que es igual la presión del viento sobre la señal, se estima en 1,5 kilopascales. 1,5 kilopascales. Nosotros sabemos que presión es igual a fuerza sobre superficie. Entonces esta va a ser la fuerza del viento. Esta va a ser la superficie de la señal y esta es la presión generada por el viento. Entonces podemos despejar la fuerza, ¿no? La fuerza que nosotros vamos a usar para calcular el momento torsor va a ser igual a la presión por la superficie. Entonces la fuerza del viento es igual 1,5 kilopascales por la superficie de la señal, que sabíamos que eran 2 metros, por 0,75 metros. Bien, la fuerza del viento nos queda 2,25 kilonewton. Excelente, ya tenemos la fuerza. Momento torsor, sabemos que es igual a la fuerza aplicada del viento acá por esta distancia, que era 1 metro. Así que ese va a ser el momento torsor, que es fuerza del viento por la distancia al punto de aplicación. Entonces tenemos 2,25 kilonewton por 1 metro. Momento torsor es igual 2,25 kilonewton metro. Momento de inercia polar, sabemos que es pi sobre 32, diámetro mayor a la cuarta, menos diámetro inferior a la cuarta, o diámetro exterior y diámetro interior, ¿sí? Es lo mismo. Calculemos cuánto es JP polar. Acá tenemos un momento de inercia polar. Bien, lo reemplazamos en esta ecuación de acá. Reemplazamos el momento torsor acá. Reemplazamos el radio, que el radio era 0,05 metros. 2,25 kilonewton metro por 0,05 metros sobre 5,79 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Esfuerzo tangencial máximo 43 kilopascales. Y listo, vieron que era bastante sencillo. Había que aplicar 3 formulitas nada más, o 2, que eran estas de acá, y con eso sería todo. Así que bueno, les mando un saludo muy grande y espero que estén muy bien. Mucha suerte.